El conflicto va a existir donde haya incompatibilidades entre dos o más personas que acceden en contraposición o desacuerdo, ya que sus posiciones, intereses, necesidades, anhelos o valores son incompatibles, donde juegan un papel bastante fundamental que son los sentimientos, la interacción en medio de las piezas. El problema puede salir fortalecido o deteriorada en funcionalidad de cómo sea el proceso de resolución del problema. Solución del conflicto. En este proceso por medio del cual el problema y la disputa tienen la posibilidad de solucionarse, los recursos del problema son las piezas, el poder, las percepciones del problema, los sentimientos, las posiciones y necesidades. La no violencia es una manera de humanizar los conflictos, de humanizar las colaboraciones entre los organismos vivos, en particular cuando vivimos situaciones de tensión y profunda discrepancia. También es no dejar que los procesos y las estructuras nos conduzcan a deshumanizar a otras personas o de manera directa a los adversarios, proceso en el que ciertas personas se hallan en el deber y el compromiso por buscar la justicia sin tener que degradar o usar la violencia contra sus adversarios. No violencia como contraria y distinta a las violencias. Una forma de examinar conceptualmente los sentidos de la no violencia es referirnos a qué cosa rehúsa, delegitima o no desea utilizar, si realmente es una negación de cada una de las maneras de maltrato física, cultural, estructural, psicológica. ¿Qué no es la no violencia? Identificada con resistencia pasiva en la que el adversario a la autoridad sencillamente no se deja dirigir adoptando una forma indolente y apática. Secuelas de la violencia continuada. La historia nos posibilita poder ver y examinar qué consecuencias y efectos no deseados se generan una vez que la violencia se enseñorea en un problema dilatado, la acción social no violenta. Gandhi mencionaba que la no violencia no podía ser solamente una técnica de contienda no armada y no cruenta. Se entiende que los hechos sociales tienen la posibilidad de analizarse como sistemas, una vez que aquellos se organizan y ordenan basado en expectaciones usuales, conformando redes estandarizadas de relación. Las instituciones son ejemplificando sistemas sociales entendidas como conjuntos incluidos de reglas, valores y maneras de conducta para conseguir un fin definido o saciar una necesidad. Es notable que en Colombia las instituciones políticas no han cumplido exactamente los objetivos expresados y no obstante fueron predominantemente efectivas, sin perder las propiedades políticas. Tanto el estatus presidente como el estatus policía se han combinado para triunfar objetivos prácticos e inmediatos que fueron alcanzados en muchas piezas. Sin embargo, que no eran los contemplados idealmente en la Constitución y en las leyes. El comportamiento de estas personas localizó legitimación y estímulo en conjuntos colocados en diferentes niveles de adhesión. Empeoró con vínculos sistémicos más o menos efectivos. Sus objetivos no eran los formales de buscar el lucro democráticamente o respetando el derecho de los otros. Por otro lado, sus objetivos eran derivados hacia la acumulación descarada de riquezas y poder en el perjuicio de determinados conjuntos e individuos, frecuentemente por consignas impartidas como la de la homogeneización y polaridad política.
todo ello alcanzando en los lineamientos formales de la organización económica. Posiblemente la explicación más idónea sea la de una situación o estado de relación entre gente y colectivos, a grado transnacional o mundial, que tienen intereses, ideas, valores, necesidades u objetivos incompatibles. Y además se debería destacar la inherente alianza de problema con el clima emocional de tensión, desconfianza, descontento e inseguridad provocados por cualquier tipo de privación, frustración o exclusión. Naturaleza y tipología de la violencia. Pese a los estrechos vínculos que se otorgan entre la naturaleza del problema y de la violencia, y a pesar del carácter común de su presencia omnímoda en la historia mundial, se necesita ilustrar las relevantes diferencias que distinguen a los dos conceptos. Antecedentes de concluir esta breve disquisición sobre la violencia, de su naturaleza y sus categorías, va a ser apropiado reiterar que todo maltrato es intrínsecamente perjudicial y pernicioso. En oposición con el problema, la violencia en sí no puede modificar su naturaleza. Teorías sociales del problema y la violencia. Esta parte da un conciso panorama de la evolución del pensamiento occidental en sus repetidos intentos de describir, con rigor sistemático, las pautas permanentes del problema y la violencia que han aquejado a cada una de las generaciones de los seres vivos a lo largo del globo. El problema, que tiene las raíces en la violencia y el poder, solamente pueden resolverse por la utilización violenta del poder. En el entorno de las relaciones internacionales, las más revelantes y fundamentalmente las únicas dignas de análisis son las protestas por maltrato y poder representadas por el Estado, como órganos exclusivos del poder soberano. El marco conceptual del problema y la violencia. La controversia antecedente ha versado sobre la naturaleza, tipología e inicios del problema y la violencia, acorde a las interpretaciones dadas por diferentes corrientes del pensamiento social. La perspectiva del problema como manager del cambio social además impulsa el raciocinio de varios científicos que analizan las realidades contemporáneas, englobadas en lo cual se han nombrado los estudios de la cultura de tranquilidad. Conflicto, maltrato y desarrollo. Es el problema transformado mediante ocupaciones no violentas. No solo se convierte en motor del cambio social, sino además del desarrollo humano. Es un amplísimo sentido que está repleto de diversas secuelas para el razonamiento y la acción social. En este sentido, va a ser el desarrollo social humano el que posibilite superar las fronteras artificiales del desarrollo económico, aun cuando sea sostenible para conseguir sus magnitudes holísticas de un desarrollo integral. Un desarrollo humano integral que incorpore la satisfacción equitativa de cada una de las necesidades primordiales de toda la gente, de todos los intereses y valores de cada una de las estrategias vitales, materiales y espirituales, de todos los derechos y deberes de cada una de las libertades. Estrategias de la no violencia. Se aplica tanto a la violencia directa y personal perpetrada por individuos o por élites de poder como al más pernicioso maltrato estructural. De esta forma se produce la tentación de adoptar la violencia colectiva como herramienta de liberación, de agitación y movilización para instaurar los urgentes cambios estructurales que se necesitan en las interacciones del poder universal. Las tentaciones ordinarias de presentarse a la violencia como exclusiva arma estratégica, eficaz, ofensiva y defensiva para eliminar la violencia dominante. Como conclusión, el objetivo de esto es centrar la táctica de la custodia no violenta, es remover las razones estructurales de los conflictos violentos en las interacciones de todo el mundo. Las sociedades sociales de todo el planeta tienen que utilizar las tácticas de custodia no violenta para generar construcciones autónomas de poder social y político, que por medio de redes integradas de relación mundial, ellas conduzcan eficazmente a una intensa reestructura del día de hoy, sistema de dominio universal.